Justo said, why don't we write a book together? Justo dijo, vamos a escribir un libro juntos. We had both been very concerned about worship in the church. Ambos siempre habíamos estado muy interesados en el culto en la iglesia. And both had felt for a long time that there were many things in the worship of the early church that would be useful today. Ya ambos llevábamos el convencimiento por largo tiempo que había muchas cosas en el culto de la iglesia antigua que serían útiles para hoy si las redescubriéramos. Many books on worship are extremely detailed. Hay muchos libros sobre el culto con mucho detalle. And probably would be very difficult to use. Y tales libros serían muy difíciles de usar para el público en común, el público general. But it seemed to us that it would be possible to write a book Pero nos parecía que sería posible escribir un libro that drew immensely from the writings of the early church que sacara mucho de los escritos que tenemos de la iglesia antigua and that showed their understandings of the most important parts of worship. y que mostrara cómo es que esa iglesia antigua entendía los elementos más importantes en el culto. And if we could show how the early church worshiped, Y si pudiéramos mostrar cómo es que la iglesia antigua adoraba, but also how it had to adapt to new circumstances rather constantly. pero también cómo constantemente tenía que irse adaptando a nuevas circunstancias. And so we decided that it would be possible to work out a structure that would make it simple to do such a book. Y pensamos que sería posible hacer una estructura que hiciera relativamente fácil usar ese libro. Okay. La estructura del libro es esencialmente cronológica, es por tiempo, ¿no? Y hay 3 puntos de división en el tiempo que dividen el libro en 4 partes. El primer punto de división es un punto que casi nunca se menciona, que es más o menos el año 100. Es el momento en el cual la iglesia deja de ser mayormente judía y empieza a ser mayormente gente de origen pagano. Y eso requiere un montón de cambios en el culto, en la enseñanza, etc. El segundo momento es el edicto de Milán, cuando el emperador Constantino y el emperador Licinio se reunieron en Milán y decretaron el fin de las persecuciones en el año 313, y eso cambia completamente la situación, porque hasta entonces la iglesia estaba perseguida. Ahora la iglesia empieza cada vez a tener más apoyo y eso cambia cómo se reúnen, dónde se reúnen, etcétera, etcétera. Y lo último, el último que divide ese tercer periodo del cuarto, es cuando vienen las invasiones de los que los romanos llamaban bárbaros, que eran gente mayormente de origen germánico, los sajones, los francos, los visigodos, los godos, etc. Y esa gente vinieron y todo cambió y fue necesario empezar a reconstruir cosas, y ahí veníamos ya a cómo fue que se fue deshaciendo lo que la iglesia antigua había hecho. En cada uno de esos 4 tiempos, es decir, el tiempo antes del 100, el tiempo entre el 100 y el 313, el tiempo entre el 313 y las invasiones que son más o menos en el siglo V, fines del cuarto, principios del quinto, y el tiempo después de eso, en cada uno de esos tiempos tenemos tenemos básicamente por lo general 4 capítulos, uno de introducción para explicar lo que está pasando, porque el culto siempre tiene lugar en el contexto de la vida, de lo que está sucediendo, ¿verdad? Así que hacía falta decir algo de eso para que se entendiera el contexto. El segundo, un capítulo sobre el bautismo. ¿Cómo era que se bautizaba la gente? ¿Cómo se preparaba? Antes el bautismo es la predicación, la predicación. ¿Cómo es que se predicaba? ¿Qué textos se usaban? ¿Cómo se interpretaban los textos? Etcétera, etcétera. Entonces, el segundo es el bautismo, cómo se bautizaban, cómo se preparaban para el bautismo, qué sucedía en el bautismo, qué significado le daban, etcétera. El próximo entonces es uno parecido, pero sobre la comunión, porque el culto de la iglesia antigua, el culto del domingo siempre incluía la comunión. ¿Ya? Así que había primero predicación y después comunión. Y el bautismo, por lo general, una vez al año o 2 veces al año, normalmente la noche entre sábado santo y el domingo de resurrección. Y entonces, otro capítulo que trata acerca de otros temas que tienen que ver más que nada con el calendario y el lugar, es decir, cómo se organizó la semana,
cómo se organizó el año, por qué, de dónde vienen las fechas que celebramos hasta el día de hoy, por qué el domingo, dónde se reunían, qué pasaba cuando se reunían en una casa, qué pasó cuando ya las casas no cabían en las casas, qué pasó cuando el imperio se hizo cristiano, entonces hacía falta iglesia. Todo ese tipo de cosas, el ambiente, el lugar, es la última cosa, la cuarta cosa en cada uno de esos capítulos. And the last section is really one chapter. Sí. La última sección es básicamente un capítulo. Yeah, which says the fall of the Western Roman Empire and what we know about how worship had to change and adapt. Se trata after that. acerca de cómo cayó el imperio romano y lo que la iglesia tuvo que hacer entonces para adaptarse en la nueva situación. Pero eso se deja nada más que en bosquejo, porque sería otro mundo. Yeah. For me, there were two places that really, in going through material, much of which I had seen before, but there were two places that it seemed to me that I was seeing something very new. Para mí había dos lugares que estaba, al volver a repasar todo eso, ¿verdad? En el proceso mismo de escribir el libro, había dos cosas que me parecían muy nuevas, muy importantes. The first was that division at the year 100. Lo primero era esa división en el año 100. It's a somewhat artificial Sí, dating. sí. Decimos el año 100 es más o menos, el 90, right, 110, yeah. 120, por ahí. Yeah. If one looks at Jewish Christians in that first section. Si en la primera sección miramos a los cristianos judíos. And leaves all of the Gentile Christianity until the second section. Y dejamos todo lo que tiene que ver con el cristianismo gentil para la segunda sección. It becomes very clear that the most important material we have in that first 100 years is the New Testament. Se resulta bien claro que el material más importante y abundante que tenemos para ese primer siglo es el Nuevo Testamento. But it means you have to look at that from the viewpoint of Jewish Christians. Pero hay que leerlo entonces desde el punto de vista de cómo lo leerían los cristianos judíos. It is Jewish Christians who are writing it. Son cristianos judíos los que lo están escribiendo, casi todos. And it is Jewish Christians who are interpreting it. Y son judíos cristianos los que lo están interpretando. And I think very often when material is written on simply the early church, y muchas veces cuando se escribe así nada más que sobre la iglesia antigua, we tend to blend together the first century and the second century, and you lose that distinctiveness of how to read the New Testament when it comes to issues of worship. Pasamos muy suavemente del siglo primero al siglo segundo como si todo fuera la misma cosa y perdemos esa visión de lo distinto que sucedió al terminar el siglo primero y más o menos empezar el segundo. The second was the division between the third and the fourth section. La segunda cosa es la división entre la tercera y la cuarta sección. It means really the division between a church that was well established and developed with great writers. Sí. Es el paso de un periodo en el que la iglesia estaba bien establecida, con toda clase de apoyo y con unos escritores fantásticos. Casi todos los grandes escritores de la antigüedad vivieron en esa época. And then all of a sudden it ends. Y entonces de momento termina. And then the institutions are gone. Las instituciones que antes habían hecho la iglesia y servido a la iglesia se deshacen. The church remains. La iglesia está ahí todavía. But by and large, the state is gone. Pero el Estado ahora se ha desmembrado. And educational institutions are gone. Las instituciones educativas han desaparecido en su mayoría. In fact, in the West, it is really the church that becomes the major link that allows some unity to develop. De hecho, lo que pasa en el occidente, que es toda la parte occidental de Europa y el norte de África, toda esa parte, lo que hace que haya cierta unidad y cierto orden es la iglesia. And to see how the church struggles with that and what it understands its role to be and how it begins developing educational institutions, structures of government. Y cómo la iglesia entiende esa situación, entiende su propio papel dentro de esa situación y cómo empieza a desarrollar, por una parte, instituciones y por otra parte, su propio medio de gobierno para poderse enfrentar a esa nueva situación.
And so I think those two points stood out to me much more starkly than they had in earlier readings. Esos dos puntos surgieron para mí con mucha mayor agudeza que cuando había antes estudiado la historia del culto. Yo quisiera también, ya que ya mencionado dos cosas, mencionar también dos cosas que para mí son importantes en todo este estudio. Una cosa es redescubrir una cosa de que siempre hablamos, que es el sacerdocio universal de los creyentes. Yo no sé si ustedes son tan viejos como yo, pero cuando yo era joven, bueno, era la época todavía en que antes del Segundo Concilio Vaticano, los evangélicos estaban siempre peleando con los católicos, los curas nos atacaban, nosotros atacábamos a ellos, y uno de los pasatiempos favoritos nuestros era buscar un cura con quien discutir y decirle que no me hace falta usted porque yo soy mi propio sacerdote. Y entendíamos que eso era el sacerdocio universal de los creyentes. Eso no es lo que quería decir la Iglesia con el sacerdocio universal de los creyentes. Eso es cierto también, que cada cual se puede acercar a Dios directamente, pero eso no es lo que quiere decir el sacerdocio universal. Lo que la Iglesia antigua entendía por el sacerdocio universal era que la Iglesia toda es un pueblo sacerdotal. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Se acerca a Dios en nombre del pueblo. ¿Qué es lo que hace la Iglesia entonces como pueblo sacerdotal? Se acerca a Dios en nombre de toda la creación. Y por eso había una oración, que va a hablar en su momento, una oración por todo el mundo, inclusive hasta por el emperador que estaba persiguiendo, por las autoridades que estaban escondidos. Por esa gente también se oraba. Déjeme decirle, cuando la gente salía del bautismo, se les ungía. Se les ungía principalmente porque en la tradición hebrea se ungía sobre todo a los reyes y los sacerdotes. Y esta persona que salía ahora del bautismo era parte de lo que dice Pedro, el real sacerdocio. O como dice el Apocalipsis, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Así que no solamente que cuando usted es cristiano ya usted es sacerdote, ¿no? Es que cuando usted se une a la iglesia, cuando usted a través del bautismo se une a la iglesia, usted se une a este pueblo sacerdotal. Y una parte fundamental de la misión de ese pueblo es orar por el resto de la creación, orar por los que no oran, por los que no conocen a Dios. No solamente para que conozcan a Dios, sino para que Dios les bendiga de cualquier manera que sea posible. Y cuando esa gente salía del bautismo iba por primera vez a participar de la comunión, lo primero que hacían antes de entrar a la comunión era orar por el resto del mundo. No orar por nosotros, que el Señor ayúdanos, no orar por nuestros enfermos, eso sí también, pero no, era orar por todo el resto del mundo. Y me parece a mí que en esta época de pandemia, por ejemplo, cuando nos estamos preguntando cuál es la misión de la iglesia, muchas veces olvidamos que esa es parte de la misión fundamental de la iglesia, orar, elevar la plegaria al Altísimo. La segunda cosa que me llamaba la atención siempre, pero ahora mucho más que nunca, es que la iglesia antigua no se veía a sí misma como adorando ella sola a Dios. La iglesia antigua, como se ve bien en el Apocalipsis, ¿verdad? Estaba consciente de que hay un culto eterno que tiene lugar ante el trono del Altísimo. Y cuando los cristianos adoran aquí en la tierra, no somos nosotros solamente, no somos 4 gatos los que estamos allí o 1000 que hay en una gran iglesia. Somos parte de esa gran multitud que nadie puede contar, a la cual estamos llamados a unirnos. Y el culto cristiano entonces no es el culto nuestro aquí, para yo adorar a Dios y para que adorar contigo, no, es para unirnos a ese culto grande, eterno, que se cuenta en el Apocalipsis. Y por eso una de las cosas uno de los himnos que se cantaban siempre al principio, a veces se cantaba, a veces se decía, pero era lo que todavía en algunas iglesias se dice en el servicio de comunión. Por tanto, con ángeles y arcángeles y toda la compañía del cielo, adoramos y magnificamos tu glorioso nombre, ensalzándote siempre y diciendo, santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Ese era el centro, eso era lo que daba fuerza a ese culto, que no era el culto nuestro solamente, es el culto de toda esa multitud que nadie puede contar. Ahora, todo eso
creo que nos lleva a decir que la razón por la cual hemos escrito este libro y lo que nosotros vemos que puede ser útil en este libro no es para que nos enteremos de cómo era el culto, sino que es para que enriquezcamos el culto en nuestras iglesias. No es para que de alguna manera usted sepa qué cosa se decía, o cuándo se decía, o cómo se decía, sino para que usted, viendo qué es lo que se decía, usted pueda entender y pueda entrar a mejorar lo que usted está haciendo en su culto. Con eso terminamos. Si ustedes tienen preguntas, comentarios, pues seguimos para adelante. Déjenme decirle, de paso, quizás nada más. Me llama la atención que esto lo está auspiciando la Escuela de Música. Y digo que me llama la atención porque hay dos cosas que tener en cuenta. Una cosa es que la música siempre ha tenido un lugar bien importante en el culto. La segunda cosa es que, desafortunadamente, lo que se sabe acerca de la música en la iglesia antigua es prácticamente nada. We just know it was important. Sabemos que es importante. La gente habla de cantar, pero ¿cómo se cantaba? ¿Qué se cantaba? Bueno, ¿qué se cantaba? Sí. We know there was chanting. Podemos decir, por ejemplo, que buena parte de lo que se hacía era lo que hoy llaman, palabra que muchas veces nos suena mal, pero tiene un buen origen, la cantaleta. No se decía, el Señor sea con vosotros, se decía, el Señor sea con vosotros. ¿Por qué? Porque de ese modo la voz se proyecta más lejos. Y la gente, sobre todo cuando empieza a haber más gente en la iglesia, lo hacían no para que pareciera más santo, sino para que llegara más lejos. Y ese tipo de hablar se usaba no solamente en el culto, se usaba en cualquier discurso público, porque era la manera de asegurarse. No había altoparlantes, ni había bocina, ni nada de eso, había que gritar. Y para no tener que gritar, pues se cantaba de esa manera. La otra cosa es que hay ciertos himnos que sí sabemos que eran los himnos que se han cantado siempre en la iglesia, especialmente los himnos que están en la Biblia, muy particularmente los que están en Lucas. El himno del Cántico de María, ¿ya? Engrandece mi alma al Señor, el Cántico de Zacarías, bendito el Señor, el Cántico de Simeón, despide Señor ahora a tu siervo en paz. Y claro, aparte de eso, siempre los salmos. Sabemos que se cantaban los salmos, pero cómo se cantaban, con qué música, no sabemos. Lo único que tenemos de música escrita de esa época es un pedacito que es más o menos de este tamaño, 3 o 4 compases, ¿no? Que está escrito en letras usando el sistema que se usaba en el mundo griego y que por tanto se puede leer, y son unas pocas líneas nada más de un cántico, y para eso no son cristianos ortodoxos, era un grupo gnóstico allá en Egipto que, porque vivía en un lugar muy seco, el pedacito de papiro se preservó y es lo único que tenemos. Así que me perdona la escuela de música que no decimos mucho sobre música. Except there was a lot. Sí, sabemos que había mucha música, pero no sabemos cómo era.